Grabación. Bueno, muchas gracias, querida Joheber. Nuevamente saludo a los presentes, que el Eterno les bendiga. Y bueno, feliz séptimo día, que todos tengan una bonita tarde, tarde-noche, y bueno, que podamos cada día abocarnos a lo que nos corresponde hacer como personas, como seres humanos, ya sea para con nuestras familias, eh, como principalmente uno mismo, conocerse a uno mismo, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con nuestros superiores, con todas las personas que nos relacionamos en nuestra cotidianidad. Que siempre el Creador, el Eterno, nos dé la fuerza para poder realmente eh, ser ejemplo en todo sentido, que es un trabajo laborioso para todos. Bien, así que mi deseo que todo siempre lo bueno alcance a todos los que realmente se esfuerzan en poner en práctica los preceptos de la Torá, aquellos preceptos que están designados para las naciones, para las personas no judías, los 7 mandamientos universales con, por supuesto, sus explicaciones y todas sus cuestiones vinculadas a temas específicos o derivados. Nos encontramos en el principio número 12, el viernes pasado, bueno, no estuve presente, pero si recordamos un poquito, habíamos comenzado ya en la categoría del tercer grupo, el esquema este que seguramente usted lo tiene, y si no lo tiene, trate de pedirlo, y bueno, si no, yo después lo puedo volver a compartir. Más o menos, el tercer grupo incorpora 4 principios y está titulado Recompensa y Sanción. Habíamos visto, en este caso, el principio número 10, donde habla respecto a que el Creador conoce, en este caso, los pensamientos de los seres humanos. Y está concatenado con el siguiente principio, que es el número 11, donde también conoce las acciones de las personas, y en ese principio aparece el concepto de libre albedrío. Bien, y nos encontramos ahora con este principio número 12, y la idea es preguntarnos en qué tiene que ver con esta idea de recompensa y sanción. Bueno, sepamos que la llegada de Mashiach, porque justamente vamos a hablar de Mashiach, el Mesías, bien, la expresión Mashiach, dando a entender como ungido, una expresión hebrea, o la era mesiánica, es por supuesto, podríamos decir que es una especie de recompensa que en algún momento de nuestra era, de nuestro tiempo, tiene que comenzar a suceder. Bien, y por supuesto que hay todo un castigo, por así decirlo, que está atravesando el pueblo judío como la humanidad. Bien, y que todo respecta a las condiciones de cómo las personas, los seres humanos, se han alejado justamente de la presencia divina. Bien, el mundo en general ha escuchado, hay muchos millones de seres humanos que saben que hay una entidad superior, eh, algunos creen con más convicción, otros con menos, otros directamente no creen. La cosa es que la expresión Dios, bien, hoy por hoy está en el vocabulario general de las personas, vuelvo a reiterar, más allá que se crea o no se crea. Bien, el tema es que el ser humano ha perdido justamente esa percepción de saber que hay un ser supremo, como bien explican nuestros sabios, creador, conductor y sostenedor del universo. Eso hoy por hoy se hace difícil. Si se hace difícil, imagínese usted, a la persona que con mucho esfuerzo practica y pone cada día en práctica un precepto, bien sea positivo, sea negativo, dado al pueblo judío como al pueblo no judío, si se le hace difícil, cuanto más a la humanidad hoy por hoy se le hace más difícil de poder percibir que el universo en sí es dirigido por el Creador. ¿Bien? Más o menos esa es la condición de lo que hoy vamos a tratar de ver. Como bien ustedes tienen en pantalla, para este principio número 12, usted puede recurrir a una serie de libros que han sido recomendados por nuestros rabinos. Yo he tomado algunos extractos de este libro en particular, La Era Mesiánica. Este es un libro muy interesante, muy bonito.
es cortito el libro, pero con datos muy interesantes, con aportes muy significativos, de los cuales vamos a extraer algunas cosas de aquí. Otro libro también que tiene un peso muy importante es este libro, que está aquí, ¿bien? Que tiene como título una serie de preguntas, dónde, cómo, cuándo, respecto a la figura de Mashiach. Bien, este es un libro bastante grueso, tiene mucho material, y uno mucho más cortito, pero también interesantísimo, es este que está aquí, Mashiach. Bien, son libros que nos pueden ayudar a entender un poco la figura del concepto en sí. Bien, eh, vuelvo a repetir, ayudan mucho. Bien, y para la persona que recién se está iniciando en todas estas cuestiones, cuando entra en la temática del Mashiach, también es importante que, por supuesto, que ya está en un proceso de desprendimiento de ideas erróneas respecto que ha gestado, en este caso, y ha generado la misma religión, pero también es bueno, cuando llega a este tema, bajarse de esa idea que la gente, por lo general, que aún está bajo el efecto de la religión, y mayormente los grupos mesiánicos que sobrevaloran la figura del concepto de Mashiach y lo llevan a un nivel justamente tan elevado, casi equivalente a Dios, ¿bien? Entonces sabemos que eso es, por supuesto, que es idolatría, que eso está prohibido por la Torá, pero aquí vamos a mirar un pantallazo de qué es lo que es el Mashiach, ¿bien? Y por supuesto en el contexto de la era mesiánica. Y Maimónides lo considera como un fundamento, como un pilar, en este caso, para la estructura del desarrollo del pueblo judío como de la misma humanidad. Bien, pero este principio en sí no está ni por debajo ni por encima de los otros principios. Todo lo contrario, es un principio más justamente en esta estructura que permite, en definitiva, el desarrollo espiritual de la persona. Yo tengo la convicción certera en la llegada del Mashiach, y aunque éste se retrase sin dudas, todos los días lo esperaré activamente. Este es en sí el enunciado. También el enunciado lo dice aquí en este resumen del Pérez Helek con los comentarios del rabino Isaac Sakal. Dice lo siguiente, para más o menos cómo lo enuncia: la época mesiánica, comienza diciendo, es decir, saber con certeza que vendrá, o sea, que surgirá el Mesías, y no pensar que se atrasará, y por más que se demore, lo aguardaremos. Vamos con la siguiente diapositiva y tomamos aquí de las ideas de las clases del Rab Ariel, por supuesto apoyadas en mucho material bibliográfico. Y surge aquí esta pregunta: ¿qué cosa es Mashiach? Y aquí es interesante partir de lo que dice la primera idea. Este principio es una parte integral de la fe monoteísta, pero no es un fundamento de todo, es uno de los 13. Es lo que yo le acababa de decir. Bien, esta mirada es sumamente importante empezarla a incorporar, porque si uno no está bajo los fundamentos, en este caso del monoteísmo más absoluto de la Torá, puede desviar su interpretación respecto a la figura del Mashiach y caer en el mismo nivel de interpretación justamente de los movimientos cristianos, mesiánicos, etcétera. Ya no sé cómo todo lo que pueda aparecer. Bien, aquí hay algo importantísimo. Vamos a tomar algunas ideas de este pequeño libro que dice que la era mesiánica, por un lado, pertenece a este mundo material. Esto es importante saberlo. Bien, y como toda cosa de este mundo, también dice, es un intermedio para alcanzar el ideal superior, es decir, el mundo venidero. O sea, fíjese qué interesante esto de poder entender que la era mesiánica no es, en este caso, el punto final. La era mesiánica va a ser un estadio, en este caso natural, bien, que la persona va a poder tener un disfrute espiritual mucho más elevado. Hoy el mundo está en una situación de exilio, bien, y vamos a más o menos explicar, en base a lo que explican nuestros sabios, a comentar qué significa la palabra, en este caso, galut, bien, que no es solamente es el exilio físico, sino un exilio espiritual. Entonces, la era mesiánica es, podríamos decir, la antesala para poder llegar justamente al punto final, que es el mundo venidero. Por eso aquí Maimónides plantea esto, bien, en base al comentario del rabino,
que la era mesiánica pertenece a este mundo material y como toda cosa de este mundo es un intermedio para alcanzar el ideal superior, es decir, el mundo venidero. Tal como dijo más arriba, en aquel tiempo, escuche esto, la rectitud, integridad y espiritualidad, dice, abundarán y de esta manera se harán meritorios del mundo por venir. Bien, entonces es más que obvio que hoy nuestra sociedad a escala planetaria, a escala mundial, no se encuentra en esta condición. Bien, las regiones que integran este mundo todavía carecen justamente de estos tres conceptos, rectitud, integridad y espiritualidad. Y aquí plantea que va a ser una época de abundancia. Todavía no hemos llegado a esa situación. Bien, entonces aquí tenemos que partir como primera idea de saber que este principio es uno más dentro de los 13 principios. Y no está ni por encima ni por debajo. Bien, entonces, en la figura, como dijimos, religiosa, el nivel del Mashiach es justamente comparado a Dios, porque para la gente religiosa, la gente cristiana, la gente mesiánica, en este caso, líder, es Dios hecho carne. Bien, esa es la interpretación literal que bajan justamente las personas que hoy por hoy están bajo los efectos mentirosos de la religión. También dice que este principio 12 respecto a Mashiach no sirve ni funciona para los otros principios, es decir, el Mashiach no es parte de Dios. Recuerde usted los primeros 5 principios respecto a la revelación de Dios, perdón, a la naturaleza de Dios, no tienen nada que ver este principio con esos primeros 5. Por eso dice que no es parte de Dios, no es intermediario, no viene a dar ninguna ley. Bien, o sea, ya entramos en la segunda categoría de los profetas, la profecía de Mashiach, de Moshe, el origen divino de la Torá y en este caso la cuestión vinculada a la inmutabilidad de la Torá. No tiene nada que ver, fíjese, esta figura, esta persona, no es intermediario, no viene a dar ningún tipo de ley, no viene a intervenir para expiar transgresiones, cosa por el cual eso es un concepto muy tomado de la religión cristiana. O sea, es propio de la persona y se vincula a la recompensa y a la sanción. Bien, en otras palabras, el efecto Mashiach, la era mesiánica, justamente es el resultado del comportamiento generacional, podríamos decir, de los mismos seres humanos. Bien, es más que obvio que esto está ya anticipado, que en algún momento de nuestra era, de nuestra vida, esto va a acontecer. ¿Cuándo? No lo sabemos. Según por lo que explican nuestros sabios, hemos entrado ya prácticamente en la etapa del sexto milenio. Bien, estamos arribando justamente la época de Mashiach. Hace un tiempo, hace mucho tiempo, yo miraba un documental muy cortito donde un rabino ortodoxo le explicaba justamente a un grupo de jóvenes que respecto a la figura del Mashiach, y explicaba una expresión que seguramente usted la escuchaba, que significa los talones del Mashiach. Bien, y bueno, los chicos empezaron a responder, decía, bueno, puede estar vinculado a que se apresuran los días, que están más cerca, otros decía que ya prácticamente estamos iniciando justamente el sexto milenio. Entonces, las respuestas más o menos andaban por ahí, pero la respuesta que Rapp le dio fue sumamente interesante. Y dice que los talones de Mashiach representan justamente, y llevándolo a su sentido literal, el talón es una parte del cuerpo que eh, si usted mete su pie en agua tal vez tibia, un poco más caliente, esa parte del talón, lo más probable es que no sea sensible, ¿bien? No tenga sensibilidad. Si lo mete en agua fría, también, ¿bien? Porque se hace como una especie de, aquí en la Argentina le decimos una especie de callo, ¿bien? Como unas capas que se hacen en esa zona, ¿bien? Entonces, lo que explicaba el rabino es que estamos en esa época donde los seres humanos no pueden captar lo espiritual. Bien, estamos en esta época. Bien, y esta es una época que encaja perfecto justamente para la mirada que tiene el pueblo judío respecto a la figura de Mashiach. Muchos sabios y los mismos profetas escribieron que Mashiach viene en las nubes o viene en un burrito, pero nosotros sabemos que eso no es un concepto literal, sino que son justamente cuestiones metafóricas y que tienen una explicación. Y muchos sabios dicen que eso simboliza
que puede devenir de manera apresurada o puede atrasarse su llegada. Bien, entonces, la idea aquí es más o menos tomar alguna de las miradas que representa este principio y tratar de hacerlo entender en este concepto de recompensa y sanción, porque el título general de estos 4 principios finales habla y tienen que ver con la recompensa, producto del comportamiento de la persona, bien, sea buena, y si realmente la acción de la persona no es meritoria, es más que obvio que hay una sanción. Y Mashiach está en este concepto, en esta idea. Bien, Mashiach, la era mesiánica, básicamente es como una etapa de recompensa por un gran exilio que el mismo pueblo judío está atravesando. No solamente un exilio físico, sino un exilio espiritual. Y también engloba a la humanidad, porque la humanidad hoy por hoy está en un nivel muy bajo, bien, bajísimo. Bien, no hay una percepción espiritual de que el mundo, en definitiva, le pertenece justamente al Creador. No, no está ese concepto. Bien, ¿qué más dice? En otras religiones, dice, tiene todas estas funciones mencionadas. En el monoteísmo de la Torá, el Mashiach no tiene nada que ver con lo que se dijo anteriormente. Bueno, sabemos que no tiene nada que ver. Bien, por eso se han hecho explicaciones totalmente erróneas a lo que el pueblo judío ha explicado. Algunas ideas, dice Maimónides, dice lo siguiente. Maimónides rechaza enfáticamente la visión ilusoria de una época mesiánica como un mundo completamente distinto, milagroso, todo celestial. Fíjese, acá lo está diciendo. Maimónides plantea que el mundo va a seguir su curso y va a seguir siendo como es. El mundo no va a cambiar. ¿Bien? No es que realmente los seres humanos van a percibir cosas naturales, perdón, cosas milagrosas o por encima de lo natural. Bien, el mundo va a seguir su mismo curso. ¿Qué más se puede decir al respecto? Bueno, otro término también para que esto es más que veo que usted lo sabe, y si no, está bueno para que lo sepa. El término Mesías proviene del vocablo hebreo Mashiach, que literalmente significa ungido. Se consagraban así a los reyes y profetas de Israel, pues se los ungía con el aceite de unción con el cual Moshe ungió a Josué como líder después de él. Hay explicaciones, hay puntos interesantes. También hay que saber que el Mashiach es un ser humano de carne y hueso y que va a ser como una especie de dinastía, ¿bien? Para que se pueda entender, para que se pueda comprender. Ya lo vamos a seguir desarrollando. Vamos a la siguiente diapositiva, que nos dice que la palabra Mashiach quiere decir presidente, para que se entienda. En las charlas que Rab Ariel daba, él utiliza esta expresión para que se pueda comprender en el contexto actual, para que la gente pueda entender, en este caso, o apoyarse en la figura de un presidente electo bajo un sistema democrático. Bien, sabemos nosotros que el sistema de la Torá propone un sistema totalmente diferente, pero el Mashiach, en definitiva, era elegido bajo el consenso de las 12 tribus de Israel. Por supuesto que habían ciertos requisitos y Mashiach tenía que provenir de la tribu de Judá. Tiene que, por supuesto, venir de la tribu de Judá. Sin embargo, llevamos esa figura de monarca, de rey, a la figura actual de lo que básicamente en el mundo en el que vivimos, un mundo donde aparecen nuevos conceptos, como el concepto de Estado a finales del siglo XIX, que tiene que tener ciertos elementos como territorio, como una nación, como leyes, como un gobierno, y en la figura de gobierno, en el mundo en el que vivimos, básicamente han actuado diferentes sistemas de gobiernos, democráticos, sistemas, en este caso, gobiernos de facto, dictaduras, y por supuesto monarquías. Pero las monarquías, en el último siglo, prácticamente cayeron y hoy por hoy básicamente no toman decisiones en el campo de la política y la economía. Tenemos ejemplos como Gran Bretaña, como España, entre otros ejemplos donde hoy la monarquía está, pero no justamente ejerciendo ese concepto como lo era antiguamente. Entonces, el Rab Ariel utiliza esta expresión para que se pueda entender qué es la figura del Mashiach. En un contexto actual, el Mashiach es un presidente, ¿bien? Para que se entienda. Entonces, ahí ya hay un choque a veces de interpretación, pensando que el Mashiach puede ser un rabino, que el Mashiach puede ser un maestro, que el Mashiach puede ser una persona muy carismática. No, todo lo contrario, tiene que ser una persona de un nivel elevadísimo, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento y, por supuesto, estar en el plano de las decisiones políticas. Bien, entonces,
Hay que abandonar un poco esas ideas abstractas, mentirosas que la religión, mal interpretando los conceptos judíos, han llevado justamente a que un montón de gente cree cualquier cosa. Y su cabeza a la hora de hablar de Mashiach o hablar de la era mesiánica genera fantasía, pensando que Mashiach va a venir del cielo, que va a venir en una nube, bien, y todas esas cosas que están muy arraigadas en la gente que está en la religión. Entonces, como dice aquí, el presidente del pueblo, su traducción quiere decir ungido, era de forma que se nombraban los presidentes o los reyes. Rey en la Torá es uno de los principios del gobierno. Recuerde usted que la Torá propone 4 poderes, el ejecutivo, el legislativo judicial, el santuario y el profeta. Esto ya lo habíamos visto nosotros en el principio vinculado a los profetas, de la figura que cumplía, en este caso el profeta, como procurador de la nación, y era el contrapoder, el que estaba justamente para denunciar cuando los otros poderes no cumplían sus funciones, y el mismo rey también. Pero es más o menos para saber y para entender que el rey, en este caso el presidente, está justamente dentro del poder ejecutivo, es el que ejecuta. Fíjense ustedes la figura prominente que tiene esta persona. No estamos hablando de un personaje carismático que va casa por casa golpeando y convenciendo o enseñando, en este caso, la Torá, no, o haciendo milagros y cuestiones así, como usted ya, me imagino que usted se imagina a quién, a quién se quiere apuntar, bien, como la religión lo ha identificado. No tiene nada que ver, nada absolutamente que ver con la idea que ha arrasado al mundo entero con la figura cristiana de malinterpretar el concepto de Mashiach. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Aquí un dato para conocer. En la Torá el precepto 612 es nombrar un rey. El pueblo tiene, en este caso, el deber de nombrar un rey. El rey no tiene poder propio, el pueblo lo nombra, fíjese esto, lo más parecido a un presidente democrático, y de esta manera fueron nombrados todos los reyes de Israel, Saúl, David, Salomón, con consejo del pueblo. Aquí traigo a colación algo que yo comentaba hace un tiempo eh, respecto a por qué se habla de Mashiach ben David o Mashiach descendiente o hijo de David. Bien, y explicaba el Rab Ariel en uno de sus videos, muy interesante, de cómo era la figura de David justamente en su reinado. Recuerde que David reinó 40 años y David fue un rey justamente que dice que reinó para todas las clases sociales, las clases más bajas, bien, hasta las clases más altas. Era rey de todo el pueblo. Entonces, la figura prominente de Mashiach encaja en ese contexto. Cuando Mashiach venga, por supuesto que tienen que hacer hechos bastante trascendentales y que el Eterno nos dé vida para poder ver algunos de esos hechos que han de acontecer en la tierra de Israel. Bien, y que no es cosa para nada sencilla y fácil de lo que tiene que suceder justamente en la tierra de Israel. Pero tomando la imagen de David, una de las cosas importantísimas que él llevó a cabo, que fue un rey para todo su pueblo, y no para un sector o para la aristocracia en relación a cómo era la figura del primer rey que tuvo Israel, que en este caso fue Saúl. Bien, eso es interesante de saberlo. Al día de hoy, fíjese la otra característica, esto es muy importante. Al día de hoy, la nación del pueblo de Israel está bastante desmembrada porque hace 2000 años no hay una conducción única. Hay exilio, y me quiero detener en esa palabra. Terminamos de leer la frase, hay exilio, muchos practican la Torá, muchos no la practican, muchos ni saben qué practicar y aquellos que practican no responden nunca a un comando unificado. Más o menos esa es la lectura que hace el Rab Ariel, que es sumamente interesante. Es básicamente el pueblo judío está desmembrado. El Estado de Israel, naciente en la segunda mitad del siglo XX, tiene otro sistema, por supuesto, hay cosas interesantes, pero no es el sistema de la Torá. Bien, no es el sistema de la Torá. Bien, desde el momento de la destrucción del templo a nuestros días, justamente el pueblo judío está disperso, está exiliado. La palabra diáspora, una palabra griega que significa dispersión, está básicamente por todas partes del mundo. Bien, y creo que usted sabe y sabemos bien que las grandes comunidades, por ejemplo, aquí en América, se encuentran principalmente en Estados Unidos, que está prácticamente, hay algo entre 5 o 6 millones de judíos, y por supuesto, una de las comunidades grandes en América es la de aquí en la Argentina, en Buenos Aires principalmente. Y por supuesto, la otra cantidad está
en el actual Estado de Israel, y después tenemos como pequeñas comunas dispersas en gran parte del mundo. Esa es la lectura que podríamos hacer, pero no está unificado, en este caso, bajo el mandato o bajo el sistema de leyes de la Torá. No es así. Entonces, Mashiach tiene que llevar a cabo un trabajo muy, muy grande, demasiado grande. Bien, y él, a la hora de hablar, justamente, a la hora de, en este caso, eh, pronunciar su mensaje, él debe ejecutar, bien, él debe dirigir, bien, no debe convencer a nadie. Las mismas personas tienen que seguir justamente lo que él determine. Y eso no es algo sencillo ni fácil por la situación que vive el pueblo de Israel, pero también el contexto mundial. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Perdón, quedémonos ahí con la palabra exilio. Para eso voy a tomar un poquito de lo que dice la era mesiánica, este libro, interesante, para contextualizar un poco esta expresión que hoy por hoy el pueblo judío se encuentra, pero también el mismo mundo. Bien, exilio en Jerusalén. Dice, ¿por qué los judíos que viven en Eretz Israel, inclusive en Jerusalén, oran para ser redimidos del galut, que significa exilio diaspórico? ¿Dónde está el galut en Jerusalén? Si en definitiva están en Jerusalén. Bien, si uno lo analiza objetivamente, uno dice, pero ¿cómo? Si ellos no están exiliados. Los que están haciendo plegarias en el Muro de los Lamentos no están exiliados. Ellos se encuentran en la misma tierra de Israel. En definitiva, tendrían que ser los que están fuera de Israel. Sin embargo, dice que en la filosofía judía, particularmente en la enseñanza hasídica, el galut tiene un significado mucho más amplio y profundo que el exilio físico. A partir de esta definición, inclusive los judíos que se encuentran en Jerusalén están en el exilio diaspórico y tienen una extrema necesidad de geulá, que significa en definitiva redención. El galut implica, escuche esto, un desequilibrio, una anormalidad. Por lo tanto, cuando los judíos no residen en su hábitat natural, Eretz Israel, y su hogar es gobernado por extranjeros, el pueblo judío está en el exilio diaspórico. No obstante, este galut físico refleja meramente, mire lo que dice, meramente un exilio mucho más profundo. Porque cuando los de un nivel espiritual inferior se alzan y suplantan a los de un nivel espiritual superior, también esto es una aberración. Una manifestación mucho más profunda aún del galut es el galut de la Shejinah, o sea, de la presencia divina. El mismo amo del universo, por así decir, está en el galut. En verdad, toda la tierra está llena de su gloria, como dice el profeta Isaías, porque su vitalidad deriva del poder divino que hay en su interior. Pero el hombre, escuche esto es muy importante, pero el hombre no percibe este poder, solo ve el mundo material y no su sostén espiritual. Este es el exilio diaspórico de la Shejinah. Más profundo aún es el exilio diaspórico del alma, porque es eterna, el alma ocupa un plano infinitamente superior al del cuerpo, por lo tanto, por naturaleza, lo espiritual debería controlar a lo físico en el hombre. No obstante, por lo general, lo que ocurre es lo contrario. Y es así. Fíjese usted cómo está el mundo. El mundo está desordenado en general. El predominio de lo físico sobre lo espiritual es el exilio diaspórico del alma. Por eso, en el contexto de este tema, de la recompensa y la sanción, sabemos nosotros que la recompensa, por así decirlo, final en esta etapa será la era mesiánica, no es el punto final en definitiva. Bien, y la sanción es la situación en la cual hoy se encuentra, donde hay un predominio de las cuestiones materiales sobre las cuestiones espirituales. Por eso es difícil de captar hoy, como seres humanos, que existe un amo del universo. Y la única forma para encontrar justamente el remedio satisfactorio a nuestra alma es justamente estudiar la Torá. Por mucho que estudiemos, por medio, por mínimo, pero tratar de estudiar y aferrarnos justamente a lo que la Torá nos enseña. Bien, pero en definitiva sabemos que esto es parte del proceso de la historia de la humanidad y que en algún momento estas cosas que están totalmente desequilibradas van a cambiar, bien, y para bien. Por lo tanto, el galut se compara con los sueños, dice, porque los sueños parecen reales, aunque no lo son. El que sueña está simplemente convencido
que hasta lo imposible sucede y que su sueño es, por supuesto, real. Entonces, estamos en una situación así y sabemos, en otras palabras, que en algún momento esto tiene que cambiar. Bien, como sigue diciendo, continuemos con la diapositiva, el Mashiach es aquel líder que va a generar un consenso, dice en el pueblo, para nombrarlo como presidente. Veamos algunas ideas más de lo que plantean nuestros sabios. Por ejemplo, se dice que existen en el Talmud dos opiniones acerca de los motivos que acercarán la llegada del Mesías. Hay quienes afirman que surgirá cuando la mayoría del pueblo judío se aleje completamente de la Torá y sus preceptos, y otros que sostienen que el Mesías surgirá en una generación en la que la mayoría de la gente respete la ley de la Torá. Maimónides se inclina más a favor de esta última. La cosa es que hoy básicamente la situación del pueblo judío como de la humanidad está más o menos en estas dos ideas. Bien, podríamos decir que hay una parte del pueblo judío que está totalmente alejada de la práctica de la Torá y otra parte que no, pero también no podemos soslayar cómo es el comportamiento del ser humano en general. Bien, y sabemos nosotros que el efecto, el remedio para el alma, para las naciones, es la práctica de las leyes noágidas. Es así, es lo que realmente se estableció y es lo que se ha transmitido desde Sinai a nuestros días, y gracias al Eterno que en esta época, aún en esta situación de exilio espiritual, usted ha sido partícipe de recibir esta gran bendición de justamente encontrarse y saber qué debe hacer justamente para poder trascender y elevar su alma, poner en práctica los preceptos y tratar de vivir justamente una vida en la cual podamos acercarnos más a la presencia divina. Esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo. Cuando decimos que el presidente tiene que tener capacidad ejecutiva, nos referimos a que él da una orden y la gente le obedece. Si un presidente tiene que hablar mucho para convencer, es la mejor prueba que no tiene nada que ver con ser presidente. El maestro convence. Mire qué interesante la idea esta que plantea el Rab Ariel. Fíjese que el Mashiach no viene a cumplir la figura de un maestro. Ahí ya tenemos una idea. El Mashiach es el equivalente a un presidente, donde toma decisiones ejecutivas y conduce a una nación. Entonces Mashiach cumple una función sumamente impresionante. ¿Qué más dice? El Mashiach ordena y la gente le sigue, es un ejecutivo. El Mashiach no va a ser maestro, tiene que ser un presidente, la tarea del Mashiach es titánica y tiene muchas secuencias. Sin embargo, también hay que saber que el Mashiach, escuche esto, no será un superhombre o un ángel. Maimónides, como ya lo mencionara más arriba cuando se refiere a los tiempos mesiánicos, sostiene que se trata de un hombre de carne y hueso que será muy sabio, más que el rey Salomón, y que reinará haciendo prevalecer la justicia de Dios, la Torá y haciendo el bien, llegando la sociedad a su máximo apogeo y realización, una época y un reino ideal, o sea, en otras palabras, la era mesiánica, que, como hemos dicho, no es la etapa final, sino que es la antesala, es la preparación óptima, por decirlo así, de toda la humanidad para poder arribar a su lugar final, que es el mundo venidero. Bien, por eso también decimos que es una gran recompensa que en algún momento del desarrollo de la humanidad tendrá que llegar la era mesiánica. Bien, y que la sanción que hoy por hoy está recibiendo en definitiva a escala mundial el mismo ser humano es producto del alejamiento de la práctica de los preceptos de la Torá, el alejamiento que ha llevado justamente a que hoy la humanidad no tenga un olfato espiritual, no perciba en este caso la providencia divina. Vamos con la siguiente diapositiva. De los 15 millones de judíos que hay en el mundo, más o menos, estos son extractos del Rab Ariel, la mitad observa la Torá, la otra no lo hace. El Mashiach tiene que ser presidente de la nación judía observando la Torá. Este es un detalle interesante. Hay 7,5 millones de judíos que no observan la Torá y otros 7,5 que sí observan la Torá. La idea es que Mashiach tiene que unificar todo esto. Y aquí hay dos puntos importantes, muy buenos, muy interesantes a tener en cuenta. El divisionismo que hay en la comunidad judía es desde el segundo templo de Jerusalén. Dicen los sabios que se destruyó por el divisionismo
que había. Mire qué dato interesante. Por supuesto que esto habría que argumentarlo con bases históricas y poder realmente darle más cuerpo. Pero fíjese que una de las causas que llevó en este caso a la dispersión del pueblo judío a escala planetaria, bien, y su alejamiento por completo de la Torá y que ya no rija como sistema, en este caso jerárquico, la Torá sobre el pueblo judío, fue esto, lo que llevó a cabo, el divisionismo. Mashiach es un presidente, como todos los presidentes de la tierra, tiene que ser poderoso, tiene que ser rico, tiene que ser sabio, tiene que generar consenso, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la idea aquí no es detenernos en explicar las características del Mashiach, sino simplemente ahondar un poquito en algunos puntos interesantes. Pero usted ya sabe que es una persona de carne y hueso, con un nivel excelso, por supuesto, a lo que hace una figura, en este caso de un primer mandatario, y que tendrá el poder para tomar decisiones. Y el pueblo no es que se pondrá, en este caso, a pensar qué hacer o no. El pueblo tendrá que tomar, en este caso, en claro las decisiones que el Mashiach hará. Muy bien, vamos con la siguiente diapositiva. Después, cuando terminemos la charla, trataremos de ahí, quien quiera hacer comentarios, pregunta, por supuesto, está en todo su derecho de hacerlo. Vamos con la... Bien, ahí está la diapositiva. Cuando la Torá propone la división de poderes y nos dice que los ejecutivos, en este caso los presidentes, los reyes, tienen que venir de la tribu de Judá, y los sacerdotes, o sea, los Coanín, los que ofician en el templo de Jerusalén, tienen que venir de la tribu de Leví. Escuche esto, nos está diciendo que nunca un rey, escuche esto, nos está diciendo que nunca un rey va a tener la función de servir en el templo. Y nunca un sacerdote va a tener la función ejecutiva porque son funciones opuestas. Esto es importantísimo, porque esto es una idea que está muy, muy arraigada en el cristianismo. Otra cosa por el cual también Maimónides dice que cabe recalcar que en el judaísmo no existe la creencia cristiana de que el Mesías morirá y luego resucitará. Eso por un lado. Y por el otro, hacer hincapié en esto. El Mashiach no viene a cumplir una función sacerdotal, ni tampoco es un sacerdote para cumplir una función de rey. Son oficios diferentes. Fíjense esta mezcolanza errónea que ha generado la religión y cómo la gente hoy por hoy tiene justamente una mirada de este concepto totalmente abstracta, totalmente ida de lo lógico, de lo racional, de lo objetivo. Por eso el Rab Ariel al inicio comienza diciendo que son 13 principios y que este principio no está ni por encima ni por debajo, es uno más, es como una cadena, ¿bien? La conformación de la cadena es el conjunto de eslabones. No hay un eslabón que esté por encima de los otros. Y básicamente es esto. Mashiach es un eslabón más dentro de esta cadena. La era mesiánica, en otras palabras. Todo lo demás que no esté bajo esta definición no es Mashiach, dice esta idea propuesta por el Rab Ariel. Por lo tanto, todos los personajes que surgieron en la historia, tanto judíos como no judías, y pretendieron ser Mashiach, directamente no lo fueron. Muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva. La idea es terminar. Por supuesto que este material usted lo, lo puede descargar, lo puede imprimir y le va a servir como una ayuda, como un modelo para poder profundizar más. Bien, son ideas de las charlas del Rab Ariel y de algunos de los libros. ¿Qué más? Mire esto, qué interesante. Hace más o menos 2000 años que el pueblo judío no se rige por la Torá. O sea, existen tres misiones sumamente importantes. Por un lado, liberar la tierra de sus ocupantes, que es un tema sumamente delicado, sumamente delicado. El Medio Oriente, así escribe un politólogo argentino, es un caldero hirviendo, así que es muy complicado lo que tiene que pasar. Israel justamente siempre está en el foco de la tormenta debido a sus vecinos. Algunos son un poco más aliados y otros son mucho más enemigos. Bien, mire lo que dice la primera misión: liberar la tierra de sus ocupantes, parte del Líbano, o sea, todo lo que es el norte de Israel y el sur del Líbano, Siria, Jordania, Irak, que son sus vecinos, hacia el lado este, que esto básicamente está en el final del libro de Números. Por otro lado, nombrar a un rey con consenso del pueblo más su capital, sabemos nosotros que su capital es Jerusalén, pero este punto de nombrar a un rey
es un tema, o un presidente, con consenso de todo el pueblo judío, y construir el templo, que esto sigue siendo utópico, sigue siendo algo irrealizable, algo no creíble. Bien, esto es una misión que tiene que tener el Mashiach. Aquí lo dice Maimónides, sumamente interesante lo que plantea. Yo los leo aquí. Si posee estos tres aspectos, escuche esto: linaje real, luche las guerras de los judíos y acerque el corazón de los judíos a la Torá, entonces este individuo tiene las propiedades que lo califican para ser Mesías. Y si logra hacer regresar a los judíos a Israel y fortalece el reino y construye el templo de Jerusalén, entonces sabremos con certeza que se trata del verdadero Mesías. O sea, no es algo tan sencillo, no es algo tan fácil. No es como decimos aquí en la Argentina, soplar y hacer botella. No es que va a suceder así milagrosamente de la noche a la mañana. Son procesos que en la humanidad se van a ver. ¿Cuándo? No lo sabemos. Por lo que explican los sabios, ya estamos en el sexto milenio, donde prácticamente hay un desequilibrio de escala planetaria. Bien, y hay, por supuesto, un pueblo en general que pone en práctica los preceptos de la Torá. Bien, sin embargo, convivimos con estas dos caras que hay en este mundo. Bien, ¿qué más dice? Desde el momento que el pueblo, acá hay un dato interesante, y esto lo agrega el Rab Ariel, desde el momento que el pueblo cruzó el río del Jordán, con la muerte de Moshe, hasta la construcción del templo, transcurrieron 400 años. Podría ser como hasta un poco falta de esperanza en esta idea. 400 años, fíjese usted, un montón, 4 siglos. Sin embargo, retomando un poco lo que dice al principio, yo creo con fe absoluta en la llegada del Mashiach, y a pesar de que tarde, cada día espero que Él venga, dice el enunciado. Bien, el pueblo judío, el que pone en práctica el precepto de la Torá, cree fehacientemente que en algún momento Mashiach va a llegar. Vamos a las siguientes diapositivas, ya quedan mucho menos. Aquí tomamos como punto de partida el concepto de Geulá, que es el inicio de la redención. En principio es una liberación nacional, real y no espiritual, y son normas que están descritas en la Torá oral. Bien, por supuesto que los sabios, bien, de diferentes movimientos, han elevado el concepto de Geulá, justamente, que también tanto el pueblo judío como la humanidad espera de una redención. Pero el tema es que el concepto de redención hoy por hoy está tan, en este caso, manoseado por la misma religión, que ha perdido un poco su sentido original. Bien, por eso acá el Rab Ariel eh, hace hincapié en esta idea que es una redención de carácter nacional, es una liberación nacional. Por otra parte, lo que voy a citar al final, que ya es lo último, es respecto a las leyes de los gobernantes, del rey Mashiach, el Melech HaMashiach, el gobernante designado, en otras palabras, que esto se encuentra justamente en la gran obra magna de el Ramban, el Mishneh Torah, en el capítulo 999 y 1000, capítulo 11 y 12 de las leyes en este caso, de los reyes, escritas por Maimónides. Y aquí hay algunos puntos, usted seguro que esto lo ha leído, y está bueno también tenerlo como argumento por tantos disparates que se han generado en base al concepto de Mashiach. Por supuesto, la religión ha producido todo eso, y uno ya viene de eso, y gracias al Eterno que uno salió de todo eso, pero aún así hay miles y miles de personas que todavía siguen bajo esa mentira. El capítulo 11 de la ley 1 dice esto: en tiempo futuro el rey Mashiach se levantará y renovará la dinastía del rey David, restaurando su soberanía inicial. Él reconstruirá el templo y reunirá el remanente disperso de Israel. Acá hay datos sumamente generales. Entonces, en sus días todos los estatutos serán restablecidos como en los tiempos anteriores. ¿Qué significa esto? Que desde el momento que el Mashiach comience a reinar, la Torá tiene que ser justamente la columna vertebral de todo el pueblo judío. Los 613 preceptos tienen que reactivarse nuevamente. Sigamos con la siguiente diapositiva. Continuamos en la ley 1. Quien quiera que no cree en él o no espera su venida, no solo niega las palabras de los profetas, sino también aquellas de la Torá y de Moshe, nuestro maestro, ya que la Torá atestigua su venida declarando:
en el libro de Deuteronomio, de Barín 33:5, y Hashem tu Dios hará retornar sus cautivos y tendrá compasión de ustedes. Bien, Él volverá y los recogerá de entre todas las naciones. Aun cuando sus dispersos están en los confines de los cielos, de allí Hashem los reunirá, Hashem los traerá a la tierra. Esto es lo que se establece en este caso, en esta primer ley 1. La ley 3, mire lo que dice aquí. No supongas que el rey Mashiach debe realizar milagros y maravillas, provocar nuevos fenómenos dentro del mundo, resucitar muertos o realizar otros hechos similares. La cuestión no es así. Y pone el ejemplo de Rabí Akiva, uno de los más grandes sabios de la Mishnah. Era uno de los partidarios del rey Ben Kosiba o Bar Kokhba y lo describía, por supuesto, lo consideraba el mismo rabino como el rey Mashiach. Sin embargo, no sucedió eso. ¿Ok? Bien, aquí hay otro punto a saber, que no va a ser una época de milagros y maravillas, donde van a haber fenómenos sobrenaturales, sino que, vuelvo a repetir, el mundo va a seguir su curso natural. Bien, vamos con la ley número 4, pasamos por alto lo que dice el párrafo anterior y habla un poco respecto a la figura de este rey que fue asesinado en una guerra. La ley 4 dice, si se levanta un rey de la casa de David que estudia y profundiza en la Torá y se ocupa de los preceptos como David, su antepasado, de acuerdo a la Torá escrita y oral, y encaminará a todo Israel a transitar en ella y reparará las brechas de su observancia, y si él luchará las guerras de Dios contra los enemigos de Israel, nosotros podemos con convicción considerarlo Mashiach, dice Maimónides. Vamos, continuemos con la diapositiva que viene, lo estamos leyendo muy rapidito, usted tiene el texto, por supuesto. Si él tiene éxito en lo anterior, en todo lo que se describió, si reconstruye el templo en su sitio, reúne la diáspora de Israel, él es definitivamente el Mashiach, dice, y por lo tanto perfeccionará el mundo entero para servir a Dios unidos, como está escrito en el libro de Sofonías 3:9. Yo transformaré a las naciones en un lenguaje claro para que invoquen todos el nombre de Hashem y lo sirvan como único propósito. Fíjese que es un trabajo demasiado laborioso y por supuesto que uno está guardando por ese momento. ¿Qué dice el capítulo 12 y la ley 1? No debemos suponer que en los días del Mashiach, en la era mesiánica, se anulará algo de la naturaleza del mundo o que habrá alguna innovación en la obra de la creación. Por eso vuelvo a reiterar, y es lo que explican los sabios, el mundo va a seguir su curso tal como lo ha sido siempre. ¿Qué es lo que podemos destacar de hace 2000 años atrás a la actualidad? El progreso, básicamente, los cambios, en este caso la mejora en las condiciones de vida, en otras palabras, podríamos decir algunos cambios muy significativos y positivos que la humanidad ha recibido, pero no va a haber nada normal, algo que el Eterno se tenga reservado para ese momento. Lo que sí va a ser una época en la cual la persona tendrá una disposición entera para poder poner en práctica los preceptos de la Torá. Vamos con ya prácticamente la última diapositiva, que dice, si no, el mundo continuará según su modelo, y lo que está escrito en el libro de Isaías, el lobo morará con el cordero y el leopardo yacerán con la joven cabra, es un ejemplo y un enigma, dice Maimónides. El concepto es que el pueblo de Israel morará seguro junto a las naciones malvadas, que son comparadas a los lobos y los leopardos, como dice el versículo Jeremías 5:6, un lobo de los desiertos los expolia, un leopardo persevera sobre sus ciudades. En esta era todas las naciones volverán a la verdadera fe, dice, y ya no robarán o destruirán, sino comerán lo que está permitido con tranquilidad con Israel. Como está escrito, el león comerá paja con el buey. Mire qué interpretación profunda e interesante hace Maimónides respecto a lo que va a acontecer en esa época. La ley 4 dice que los sabios y los profetas anhelaron la era mesiánica, no para gobernar sobre el mundo entero, ni para subyugar a las naciones, ni para ser enaltecidos por ellas, ni para comer, beber y celebrar, sino para estar libres. Escuche esto, mire qué profundo, sino para estar libres, dedicándose a la Torá y su sabiduría, sin nadie que los oprima o perturbe, y merecer la vida del mundo venidero, como explicamos en las leyes de Teshuvá. Esto es algo muy, muy profundo, demasiado profundo. Por eso en nuestras plegarias siempre debemos rogar
que ese mundo llegue, que ese momento llegue, bien, y que seamos partícipes, que Hashem nos permita poder ser partícipe de esa época que va a permitir que las personas tengan una mejor calidad de vida en cuestiones espirituales, de poder elevar y poder realmente con sencillez poder descubrir la divina presencia. Bien, cosa por el cual hoy está oculta, por eso hoy estamos justamente en una situación de exilio a escala planetaria. Vamos con la última diapositiva y con esto hemos terminado, que dice, en ese tiempo no habrá hambre ni guerra, no habrá envidia ni competencia, pues las cosas buenas fluirán en abundancia y todos los deleites estarán libremente disponibles como el polvo. La ocupación del mundo entero será solamente conocer a Dios. Reitero esto, qué bonito esto. La ocupación del mundo entero será solamente conocer a Dios. Los judíos serán por consiguiente grandes sabios, conocer conceptos ocultos y lograrán una comprensión de su creador de acuerdo al potencial humano, como está escrito en el libro de Isaías capítulo 11, versículo 9, porque el mundo se llenará del conocimiento de Dios y como las aguas cubren la superficie del mar. Eso es lo que se espera, eso es lo que se anhela. Esto básicamente ha sido como un brevísimo resumen de un tema extremadamente profundo. Que Hashem les bendiga y bueno, muchas gracias por, en este caso, estar aquí presente y escuchando. Shalom. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente ha sido una clase maravillosa y realmente saca todos los mitos, todas las ideas erróneas que hay sobre el Mashiach. Nosotros hemos adquirido en el cristianismo ideas totalmente contrarias a lo que estamos viendo acá. Por eso es tan importante este principio y no basta con escucharlo ahora, aunque ha sido una clase magistral, sino que debemos nuevamente ir al material, leerlo, ampliarlo y realmente reflexionar sobre todas estas cosas, porque son sumamente importantes, como vos recalcabas recién, cosas muy profundas. Y cuando las cosas son muy profundas, es necesario ahondar en ellas, es necesario masticarlas bien, digerirlas, poder internalizarlas. Tenemos tanto para desaprender y tanto para aprender que tenemos que tratar de utilizar el tiempo para bien, estudiando y reflexionando en todas estas cosas. Mi querido amigo, muchísimas gracias por todos estos conocimientos que nos has transmitido, por tu tiempo, tu esfuerzo, por haber compartido ese conocimiento con nosotros. Y bueno, te esperamos para el principio número 13 con ansias. Bueno, muchas gracias, querida Yohebet. Gracias por el espacio que me dan de poder compartir estos temas, que por supuesto son temas que uno los va estudiando en base a lo que explican los rabinos, lo que explican los sabios, y tratar en este caso de en forma conjunta y colaborativa poder ayudar a todas las personas que se están iniciando en el estudio de las leyes noaji y de los fundamentos. Y también aprovecho en este caso en sus plegarias, que siempre rueguen para que podamos seguir estudiando y aprendiendo y compartiendo. Hay un desafío en mí de poder seguir compartiendo clases y bueno, uno de los desafíos es esto. Esto es un libro que me ha llegado hace poquito y creo que es sumamente importante este libro, es un libro muy recomendado, no está aquí en la Argentina, que es el libro Israel y la humanidad del rabino Elie Ben Amosé, que es un libro que se habla mucho de la propuesta que hace Rabino en el siglo XIX, Rabino del siglo XIX que murió en el año 1900, y el mensaje que él deja escrito, donde aparece ahí aparece el concepto de noajismo, ¿bien? Él es el que trae ese concepto, así que bueno, esto en futuro será estudiado para tratar de compartirlo con las comunidades noágidas, para tener una mirada mucho más profunda. Por eso pido que cuando hagan plegarias pidan por mí. Así que eso sería todo. Muchas gracias y feliz séptimo día para todos. Con gusto, Néstor. Y es un honor para nosotros tenerte acá en el grupo enseñándonos. Que Hashem te bendiga y que te ayude para que sigas compartiendo todos estos conocimientos
con todas las personas que estén interesadas en conocer la verdad. Feliz séptimo, querido amigo. Grande Feliz amigo. séptimo. Un saludo grande a todos, que Hashem les bendiga. Amén, igualmente. Saludos a todos. Grande, gracias por Gracias, todo. profesor. Néstor, antes de irte, el nombre de tu mamá. Elsa, Listo. mi mamá se llamaba Elsa, y se llama, por supuesto. Así que gracias a todos, que tengan bonita noche. Igualmente, Néstor. Feliz séptimo. Bueno, me esperan un minuto que ubique el PowerPoint. Yohebe, sigues grabando todavía. Ay, perdón.